Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Un pueblo tranquilo, donde todos se conocen. Pero una madrugada de invierno de 2014, algo rompió la calma para siempre. Un cuerpo apareció junto a las vías del tren, partido en dos. Era un joven de 17 años. Su nombre, Nelson Eduardo Escalante. Y lo que ocurrió esa noche, todavía hoy genera más preguntas que respuestas. Bienvenidos a Zona Gris TV, el espacio donde la realidad se mezcla con lo desconocido, donde los crímenes más oscuros revelan el lado más profundo del ser humano. Hoy viajamos a Curuzú-Cuatiá, provincia de Corrientes, para recordar una historia tan brutal que aún hoy sigue estremeciendo al pueblo entero. Los vecinos fueron los primeros en descubrirlo. Cerca de un desagüe, al lado del cementerio, yacía parte del cuerpo de un adolescente. La otra mitad apareció colgada en un árbol, a pocos metros de las vías. No había rastros de sangre, lo que indicaba que el crimen había ocurrido en otro lugar. La autopsia fue contundente. Múltiples puñaladas en cabeza, cuello y tórax. Una herida profunda en el corazón le había quitado la vida. El descuartizamiento fue posterior. Los peritos siguieron un rastro de sangre seca hasta una casilla del barrio Ralín. Allí, encontraron algo que heló la sangre a los investigadores. Una alpargata de Nelson. Manchas recientes. Y en una esquina, un pequeño altar a San la Muerte, con velas y cabezas de animales. 3 jóvenes del barrio fueron detenidos. 2 de ellos, Jorge Ricardo Pacián y Antonio Luis Rivero, se convertirían en los principales acusados. Nadie podía entender cómo chicos del mismo vecindario habían llegado a algo tan atroz. Durante el juicio, los peritos reconstruyeron el horror. Nelson fue atacado con un cuchillo dentro de la casilla. Murió por una herida en el corazón y luego su cuerpo fue arrastrado hasta un descampado para ser seccionado. Los jueces calificaron el hecho como homicidio agravado por ensañamiento. Pacián y Rivero fueron condenados a prisión perpetua. La defensa alegó que fue una pelea que se les fue de las manos. Pero la crueldad del crimen decía otra cosa. A los pocos días, los medios locales lanzaron otra hipótesis. Había sido un sacrificio. El altar a San la Muerte, las velas negras y las cabezas de animales parecían señales de un ritual. El caso recordó a otros crímenes rituales ocurridos en Corrientes, como el del niño Ramoncito en 2006. Sin embargo, la justicia nunca probó la existencia de un rito satánico.
Los investigadores concluyeron que los acusados habían estado bebiendo, que discutieron con Nelson y lo atacaron en un arranque de violencia irracional. El supuesto sacrificio quedó como una teoría mediática, sin sustento forense. Algunos medios también insinuaron un abuso previo, pero no figura en la sentencia ni hay evidencia científica que lo confirme. El único hecho comprobado fue el homicidio con extrema crueldad. Casos como el de Ramoncito, donde sí se demostró la existencia de un culto, mostraron patrones rituales claros: decapitaciones, abusos, jerarquías. En cambio, en el caso Escalante, no había líderes, ni secta, ni simbolismo ceremonial. Solo un crimen brutal entre jóvenes de un mismo barrio. Y un silencio que todavía pesa sobre Curuzuco-Atiá. Según estudios forenses, el descuartizamiento criminal suele tener una razón: ocultar el cuerpo o despistar a la policía. No es un acto ritual, sino una forma torpe de borrar huellas. En este caso, los cortes fueron hechos con cuchillo, después de la muerte. Nada indica una ceremonia, pero sí muestra un nivel de violencia y descontrol alarmante, lo que llevó a los jueces a hablar de ensañamiento. Un crimen tan salvaje que ni la explicación judicial logra cerrarlo del todo. Nelson tenía solo 17 años. Era un chico del barrio, con sueños simples, y una vida que se apagó de la forma más injusta. Hoy, más de una década después, su historia sigue doliendo. No solo por la brutalidad, sino porque nadie puede explicar por qué tanta crueldad. Quizás el verdadero misterio no esté en los altares, sino en lo que somos capaces de hacer cuando perdemos toda empatía. No se trata de relatar un caso más, sino de mantener viva la memoria y evitar que se repitan estos horrores. Si querés conocer más casos reales e impactantes como este, suscríbete a Zona Gris TV, deja tu teoría en los comentarios y seguí explorando con nosotros este tipo de historias.